y ahora mueran todos. 8 años. Un estudio explica que el apego emocional persiste en el cerebro aún después de la ruptura y que el desapego es un proceso lento y muy variable según cada persona. Sí, eso sí lo veo, variable sí. El tema acá, chicos, es los 8 años, pues si vas a vivir 80, vos no podés estar gastando el 10% de tu vida haciendo un duelo largo y pegajoso. Hay algo que deberíamos hacer más breve. Sin embargo, esto es un estudio, por supuesto. No es que vos no puedas hacer otras parejas ni ser feliz durante 8 años. No es una penitencia emocional de 8 años. Lo que estoy diciendo es que según un estudio, para completamente pasar de página, incluso desde lo corporal, lo biológico, la oxitocina, lo emocional, completo el trabajo, 8 años. ¿Qué les parece? Sí. ¿Está bien? ¿Vos decís que sí? Pero sí, porque ponele a los 2 años de cortar, se te escapa un stalkeo a esa persona en Instagram, le mirás la foto, ¿entendés? 2 años después. 2 años después. Capaz ni siquiera es porque lo extrañas, es porque te pega el bichito de saber qué está haciendo, qué es de su vida. Mi primer novio a mí me costó como 2 años superarlo, la verdad. Bien. Y no lo crucé Pero más. acá habla 8 años. Para mí el dato es 8 años, chicos. En general se ha hablado que los procesos de duelo son 2 años. Históricamente se dijo, todos estudiamos, lo que estudiamos psicología, etcétera, que los procesos son habituales, si un duelo habitual son 2 años. Después están los famosos duelos patológicos que se estiran. Y después están algo más dramático, son los duelos congelados. ¿Saben quién sufría duelos congelados? Voy a ennegrecer un poco la conversación y después la vuelvo a aclarar. Los duelos congelados, esto lo inventó Fernando Ulloa, que fue un terapeuta muy importante, un psicoanalista argentino, que veía que los duelos congelados son, por ejemplo, las madres y padres de desaparecidos. Cuando no aparece el cuerpo, no hay velorio, no hay ritual fúnebre, no se inscribe o no empieza el proceso de duelo, no se consolida nunca. Hay duelos congelados. Bien, vuelvo a algo más lindo y más grato, las parejas, las rupturas. Vamos de la opinión a una opinión más profesional. Vamos a hablar con Mariana Kers, es psicóloga, es terapeuta de parejas y es sexóloga también. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Yo leí bien o vos estudiaste con Martín Weinstein y Rosita Pfefferman en el Instituto Gregory Bateson? Sí, hace muchos años con ellos, sí, con Martín, claro. Bueno, yo estudié en el mismo lugar hace muchos años con ellos y me formé básicamente en mi formación sistémica. Esto no tiene interés periodístico, pero tiene interés emocional, afectivo para mí. Así que hay un mundo en común ahí. Espectacular. Bueno, sí, espectacular, una linda formación. ¿Qué te parece esto? A mí me pareció raro lo de los 8 años. ¿Qué sabes vos? Me gustó tu término penitencia emocional. Yo coincido en que esto, digamos, son estudios, ¿no? Como todo estudio, de parte son yanquis, ¿no? Tienen toda esta cosa muy pragmática y cuantitativa que está perfecto y nos ayudan mucho, pero siempre tenemos que evaluar el caso a caso y lo que le pasa a cada persona y lo que nos pasa a cada uno de nosotros en relación al duelo, en relación al amor, en relación al vínculo y a las posibilidades de ese vínculo. Si solo me quedo con la investigación, digo, pero 8 años a todas las personas y se me va la vida esperando que se me pase el duelo. Es mucho tiempo, 8 años. Yo creo que hay posibilidades y hay puntos intermedios donde podemos hacer muchas cosas también como para que ese duelo tenga un proceso que bueno, lo sabemos, ¿no? El duelo duele, digo, no hay algo que podamos hacer para que duela menos. Pero sí podemos hacer algunas cosas como para sobrellevarlo mejor, porque no va a dejar de doler. El duelo es un duelo, tiene esa función, dueler, ¿no? Tiene esta función. Pero sí me parece que hay algunas cosas que podemos hacer para que eso sea más amable en todo caso. Es un proceso de cicatrización, del mismo modo que hay una cicatrización frente a una herida física y ahí el tejido se tiene que regenerar. Emocionalmente también hay un proceso pero bueno, puede cerrar bien o puede cerrar mal, como un hueso que puede soldar bien o puede soldar mal. Bueno, ¿qué se puede hacer para que suelde bien, licenciada? Bueno, primero tenemos que entender, y esto es muy importante entenderlo desde la neuropsicología. La neuropsicología lo que nos explica es cómo funciona el cerebro, y el cerebro tiene, entre muchas otras características, la posibilidad de sanar y de autolimitar ese dolor.
Pero para eso necesita que se reemplacen ciertas conductas que antes eran positivas, placenteras, por ejemplo, con una persona, se reemplacen con otras conductas que sean igual de positivas y de placenteras, pero con otras estrategias. Por ejemplo, lo voy a poner como un ejemplo concreto para que se entienda. Si vos estabas acostumbrada con tu pareja que los domingos, no sé, salías a correr, estoy inventando cualquier cosa, pero salías a correr todos los domingos a la mañana y después se iban a desayunar a tal lado y eso vos te generaba una sensación muy hermosa, muy placentera, muy positiva, muy saludable. Bueno, empezar a reemplazar ese hábito que tenías antes por otro diferente, que puede ser que lo hagas solo o sola o con otras personas. Por ejemplo, seguir saliendo a correr solo o sola y después te vas a desayunar. O haces cualquier otra cosa que te guste. Te vas a jugar al tenis, al pádel, buscate una actividad nueva, grupos de amigos, ni hablar lo social, ¿no? No es solo la dopamina o las endorfinas que necesitamos para linkear nuevas neuronas en el cerebro, sino también cómo el contexto sostiene, ayuda, acompaña. Y esto de crear redes sociales reales, ¿no? Cuando digo redes sociales no me refiero a Instagram, sino que me refiero a hacer amigos. Si no tengo amigos porque estoy en un lugar donde no conozco a nadie, anotarme en un club, anotarme en un grupo de mujeres, en un grupo de alguien que, no sé, que salga a jugar a alguna actividad, un deporte, el fútbol del domingo, qué sé yo, ¿no? Como buscar actividades que empiecen a reemplazar esas situaciones que tenía antes. Y hay una más, que tiene que ver con las endorfinas que nombraba antes. Las endorfinas son neurotransmisores, hormonas que se liberan en el torrente sanguíneo cuando hay una situación positiva, ¿no? Placentera, algo divertido. Por ejemplo, una fiesta, ¿no? Como algo que te llene como de esta sensación festivalera, para llamarlo de alguna manera. Y quizás ahí lo que podemos pensar es en la actividad física. La actividad física que muchas veces está como un poco dejada de lado, no pensamos tanto en la actividad física durante el duelo, ¿no? Como un elemento que no lo tenemos tan en cuenta y en realidad es uno de los más importantes porque es el principal generador de endorfinas. Y es la hormona, el neurotransmisor que necesitamos para que esa sensación de bienestar vuelva a estar presente en nosotros. Creo que estas son, por supuesto, claves genéricas, ¿no? Esto no tiene una fórmula mágica, lamentablemente, pero creo que con estas primeras claves la persona sale un poquito mejor posicionada del duelo. Y si yo te digo como paciente tuyo, te digo, Mariana, hice todo lo que me dijiste, pero me duele. Cuando llego a casa, después del grupo de running, me duele. ¿Qué hago, Mariana? No te quiero volver a llamar por teléfono. Ya me mandaste tu CBU. Pero, ¿qué hago? Es domingo, no te puedo joder. Vos tenés familia, yo no puedo estar llamándote todo el día. Mira, un poco esto que decís es real y nos pasa, y todos quienes hemos vivido un duelo o atravesado situaciones dolorosas lo hemos vivido, y creo que hay un punto donde la aceptación también tiene un componente esencial en esto, ¿no? En entender que el duelo duele, va a doler, no porque salgas a hacer running o porque te llenes de amigos o te inscribas a hacer un hobby o porque te llenes el día de actividades, va a dejar de doler. Va a haber un momento donde vos llegues a tu casa y el dolor va a seguir estando ahí. Eso es indefectible, porque eso es inherente al proceso, ¿no? Como es lo que decías vos, ¿no? Como es una herida, y como toda herida tiene que cicatrizar. Eso lleva más o menos tiempo, pero va a cicatrizar en algún momento y de alguna manera. No va a quedar para siempre latente, abierta de la misma forma e igual un día tras otro. En algún momento algo cambia. Y ese es un proceso que hay que atravesarlo y tiene que ver con la aceptación, ¿no? Y hay otra cosa, ¿no?, que es más dramática, y también es aceptar que hay algo de esa pareja que vos tuviste, si es una pareja que fue fuerte en tu vida, que te va a acompañar, que es una parte tuya y que está en vos, como también puede ser de un ser querido que se fue, no de una ruptura, sino de una muerte. Es decir, también uno es parte de lo que fue en vínculos y lo asimila y ya no dolorosamente. Te acompaña, sabés que te vas a acordar. Y por ahí te acordás, pero con menos dolor. Digamos, no es que te olvidás. Hacer un duelo no es, ¿sabés que me olvidé de él o de ella? Hacer un duelo es acordarte y que no te duela o que te duela poquito. Sí, totalmente de acuerdo. Y vos sabés que lo veo mucho. Bueno, antes cuando me presentabas decías que yo soy sexóloga, y lo veo mucho en relación a las disfunciones sexuales, sobre todo en mujeres,
que, por ejemplo, tienen bajo deseo sexual, y cuando empiezo a indagar, lo que veo es, hay bajo deseo sexual con la pareja actual, pero que en realidad con la pareja anterior tenía mucho deseo. Entonces es como, ¿qué pasó ahí, no? Es como hay algo de lo sintomático, digamos, que emerge. Ahí yo lo ilustro mucho como un iceberg, ¿no? Donde la cima de ese iceberg es ese síntoma que viene a mostrar algo, una realidad, algo te cuenta, y debajo de la cima de ese iceberg, donde está, digamos, debajo de la superficie del mar, es donde realmente tenemos que investigar qué es lo que hay ahí, que tiene que ver con la historia, tiene que ver con el duelo, con el procesar ese duelo, la información que me dio ese duelo, la manera de atravesarlo, porque no es lo mismo, en el caso de parejas, por ejemplo, no es lo mismo que una relación empiece mientras todavía estoy en un vínculo y entonces corto esa relación, pero yo ya estoy con otra persona, o que pase muy poquito tiempo entre una persona y otra. Pero está mal el tema de... Pero perdóname, estamos con Mariana. ¿Qué tiene de malo? O si es que... Nada. Si yo voy a la ferretería y le digo al ferretero, quiero un clavo para sacar el que tengo, ¿no es lo más normal también? Sí, hay que ver qué es lo funcional para mí, ¿no? Como digo, como salir del juicio de valor, chicos, y pensémoslo en función de qué es lo mejor para esa persona en ese momento de su vida. Por supuesto. Si es que tiene que ver con eso, en definitiva, ¿no? Como, porque si yo lo planteo como si está bien o está mal, y cada uno de nosotros va a tener un juicio de valor respecto a eso, ¿no? Digo, pero me parece que tiene que ver con la funcionalidad y con lo que cada uno puede o no sostener en el tiempo, y qué es lo que nos hace felices, en definitiva. ¿Estoy con otra persona porque no quiero estar solo? ¿O estoy con otra persona porque realmente valido a la otra persona? ¿No? Es como, estoy en pareja nuevamente porque no me banco el duelo, porque no me banco la soledad, o peor, chicos, y esto lo deben haber pasado, y si no les pasó, lo deben haber escuchado de sus amigos, no me separo porque tengo miedo a sufrir, ¿no? Y es como la negación del duelo. Bueno, hay mucha gente acá que llena todos esos casilleros, ¿eh? También, claro. Todos somos un poco de todo. Colo? Dale, a ver. No, Mariana. Nadie haga Hola. autorreferencias acá, ¿eh? Dale. Acá José Godoy quería preguntarte Hola. cuán importante es el contacto cero con tu ex durante el duelo, ¿no? Porque muchas veces... No es autorreferencial esto, nadie hace autorreferencia. No, yo Dale. no tengo contacto con mis ex, pero digo, hay mucha gente que se separa y te dice, bueno, podemos ser amigos. ¿Eso no funciona o no? Depende mucho, está muy buena la pregunta, pero creo que depende mucho del tipo de relación y del tipo de corte que tuvieron y cómo quieren sostener ese corte en función de los acuerdos que tenga cada pareja. Mi respuesta genérica, un poco volviendo a la respuesta que te di antes, es ¿qué es lo funcional para cada persona en cada momento? Hay parejas que les es súper funcional seguir en contacto. Voy a poner como ejemplo, que es muy obvio, el caso de familias que tienen hijos, o sea, padres que tienen hijos. Claro. Entonces, claro, lógicamente es muy difícil hacer contacto cero, excepto que haya una situación de violencia, restricciones, etcétera, pero si no, la verdad es que es muy difícil hacer contacto cero, por más que uno quiera. Entonces, en ese caso, funcionan mejor con cierto contacto, quizás nulo, quizás mínimo, pero cierto contacto que se limita a lo operativo y lo funcional de los chicos, por ejemplo, ¿no? Pero en otras parejas, y no necesariamente que tengan hijos, el contacto cero nos resguarda, nos protege, ¿no? Nos protege también del dolor, del ida y vuelta, ¿no? A veces estas relaciones, ¿vieron estas parejas que dicen, me estoy separando? En gerundio. Uy, sí. Exacto, ¿no? Entonces ahí hay como algo de... ¿te estás separando o te separaste? Porque sí, igual, hay algo que... perdón, licenciada, nosotros sabemos que desde el silloncito de terapeutas es fácil, pero te cambian el sillón y todo el mundo va al gerundio. Todo Sí, bicho que pero- camina va a parar a la sartén del gerundio. Nadie Pero va por al quirófano y dice, bueno, me voy a operar, me voy a separar. Me separo a las 10 de la mañana el viernes. ¿Alguna vez caso podés conocer? En general son procesos, ¿no? Son Por supuesto, son y incómodas bienvenido el cuotas, proceso. sí. Quiero salir de duelo, muerte y destrucción y aprovechar Dale. tu faceta, Vamos pues si al no es sexo. como canción para mi muerte y estamos tratando de darle clima de jueves medio festivo, lo que podamos. Vamos a usar la faceta sexóloga de Mariana. Dice, Me encanta. solo cada uno de 3 argentinos, 1 de cada 3 está conforme con su vida sexual. Y hay alguien sí. que dice, el deseo está en crisis. Todo tiene que ser crisis. El deseo está en crisis. ¿Es así? ¿Solo tenemos 1/3 de conformes en la cama?
Mira, yo te cuento lo que veo en el consultorio, que es donde más estadística tengo, y la realidad es que hay una gran baja de deseo que inició en pandemia, o sea, ya estamos hablando de 6 años atrás, digo, no es algo reciente del último año, sino que en pandemia se empezaron a ver los primeros casos de baja de deseo, así como sustancial, no solo hablo de mi consultorio, sino a nivel mundial en sexología. Y hoy estamos viviendo seguramente los últimos cachetazos, ¿no? de estas bajas de deseo durante la pandemia, que vienen acompañadas de un montón de otros elementos, como la desinformación a nivel sexual, o peor, la sobreinformación, porque lo cierto es que hoy en redes yo ya no te puedo decir no hay información. Solo en mi Instagram tenemos una comunidad de casi 300.000 personas, entonces digo, no es falta de información, quizás hoy tenemos demasiada información y no sabemos a qué fuente ir, ¿no? ¿Cuál es la fuente fiable para basarme en esa información y para poder tener una relación positiva y placentera? Perdóname, yo me crié en la pornografía de los años 80, claro. Entonces, ¿qué tengo que decir yo? Claro, es que tiene que ver con esto también, ¿no? La falta de educación sexual. Sí, es que coincido, ¿eh? La falta de educación sexual y el gran educador que ha ocupado ese lugar durante muchos años, que es el porno, y vienen un poco a pegar esos coletazos, ¿no? También. Por eso para mí es importante. Mira, yo solo miré porno en los 80. Mariano Midaglia, si te habrán visto alquilar, entrar a los... al videoclub. Entrar a los videoclub con la cédula del hermano grande porque no te dejaban entrar porque eras menor y el tipo te guiñaba el ojo como diciendo, yo sé que los dos sabemos que no, pero tomá. Bien, Mariana, adelante. ¿Cómo es ahora? Sobreinformación. Hablamos hoy de sobreinformación y hablamos también de la falta de educación sexual, porque lo cierto es que la ESI, que está presente en los colegios, se dedica más quizás a lo biológico, ¿no? A la prevención, que está perfecto y así tiene que ser, pero en la ESI sigue faltando el núcleo del placer, el núcleo de poder hablar de lo que queremos, del consentimiento, de las prácticas que sean placenteras y positivas para cada persona. Digo, que por supuesto está muy bien que hablemos de cuidado del cuerpo, del respeto, y eso está perfecto y tiene que estar, pero todavía falta y yo digo en uno de mis libros que somos una generación bisagra, que nosotros fuimos criados a base de sintonía fina del canal Venus. ¿Se acuerdan de eso? De la sintonía fina que tenías que como que arreglar el televisor para poder verlo bien y ver ahí como algo. Una vez yo compré en un semáforo de la 9 de julio unos cables. Entonces llegué todo oculto, vivía todavía en lo de mis viejos, dije, tengo la llave de mandala, porque con esto voy a llegar al cielo. Y por supuesto, a la noche, cuando estaba todo dado, mira, la Colo se agarra la cabeza, enchufo los cables y obviamente era una estafa piramidal. ¿Entendés? La estafa piramidal. No se veía nada, absolutamente. Y un día muy... Y vos estabas re ilusionado. Sí, un día muy terrible, voy a la casa de mi primo y está mi tío querido y subo y lo engancho mirando las rayas de Venus. Y no se movía el tipo y está hipnotizado viendo las rayas de... ¿Vos sabés lo que son las rayas de Venus? No, pero tiene un nombre de algo sexual. No, Sí. Era de una cosa verdosa, eran unas rayas todas verdosas. A ver, voy a googleo. Esto es hermoso. Buscalo porque es espectacular. ¿Qué son? Vos ponés. rayas. Pregúntale, a ver, mira, ¿tenés un segundo, Mariana? ¿Tenés un Sí, por segundo? supuesto. Porque yo quiero, a ver, ¿qué me puede decir si es tan inteligente, la inteligencia artificial? A ver. No, maravilloso. ¿Vos podés explicar qué son las famosas rayas verdes del canal Venus cuando no se veía? Ah, te fuiste a los 90. Esas rayas verdes eran básicamente interferencias visuales. El canal Venus era codificado porque era contenido para adultos y si no tenías el decodificador lo veías con líneas distorsionadas en verdes, violetas y otras tonalidades. Era su forma de impedir que se viera claro sin pagar. Y bueno, se volvió casi mítico. Y estaba mal ver, había gente que se sentaba a ver las rayas verdes. ¿Eso estaba mal? No era malo en un sentido moral. Muy bien. Simplemente era parte de la picardía de la época. Algunos lo tomaban como un chiste o una curiosidad. Pues ya está. Pero, ¿entendés, Mariana, que fue nuestra muy bien ahí, educación claro. sexual? Fue pasar del Pero es trujollero. maravilloso. Es maravilloso.
un poco lo que les decía recién, ¿no? Yo en mi libro lo que digo es que somos una generación bisagra, que venimos desde las rayas de Venus hasta la educación sexual que no recibimos y que nuestros hijos sí tienen en el colegio y nos hacen preguntas, porque así como te hacen preguntas de geografía o de matemática, también te van a preguntar sobre la ESI, ¿no? Y entonces es nuestra responsabilidad poder educarnos, así como nos tuvimos que instruir en matemática, en lengua, para poder explicarle algunas cosas a nuestros hijos, quizás no todas, pero más o menos lo que podemos. Lo mismo nos pasa con la educación sexual. Ahora, ¿cuáles fueron nuestros educadores? El porno, las rayas de Venus. Entonces tenemos un gran conflicto ahí, porque cuando vamos a buscar información fehaciente y nos encontramos con sobreinformación en redes sociales y no tenemos idea de cuál es la fuente clara de información. Buah, entonces creo que esto nos confronta un poco también como familias. Bueno, Mariana, tampoco nos fue tan mal, ¿no? También nos hemos divertido. Hicimos lo que pudimos. Por eso, pero si no, parece que estamos armando el muro de los lamentos. Y bueno, también hemos vivido, che. Nah, bueno, Mariana, no, ha sido un gusto divertimos. charlar con vos. ¿Y dónde decí tu Instagram? Claro, @lic. Lic de licenciada, lic.marianakers, con K-E-R-S-Z. Lic Mariana Kers. Mariana, muchas gracias. A ustedes, un placer, que estén muy bien.